A la apertura de Desafío 2016. Empieza un nuevo desafío, el desafío de hacer buen periodismo, sin concesiones, sin compromisos, para investigar, para preguntar, para opinar. Marcelo Slotoviazda. Bueno, buenas noches, muy bienvenidos a Desafío 2016, programa número 11, aquí en la segunda temporada de la pantalla de C5N. Vamos a dedicarle unos pocos primeros minutos del programa a un tema que está muy presente en los medios y también en la discusión pública, en las mesas del fin de semana, entre amigos y familiares, que es el tema de la corrupción. No hay duda alguna de que la corrupción provoca un daño gigantesco, porque desvía muchos fondos que deberían ir a parar a la sociedad para mejorar el bienestar, los desvía hacia el bolsillo de los ladrones. Y porque además los ladrones, una de las dos partes de la corrupción, son funcionarios públicos. Y esto deslegitima la política y esto erosiona, si se quiere, la actitud de la ciudadanía para cumplir con las leyes. Si roban, nosotros, por ejemplo, no pagamos impuestos, es una falsa frase que lamentablemente está bastante generalizada. No hay duda alguna de que la inflación es un flagelo, de que la corrupción, la inflación también, es un flagelo enorme. Pero aún siendo un flagelo enorme, la corrupción es por mucha gente muy exagerada. Enormemente exagerada. Se escuchan, se leen, se ven declaraciones con números disparatados, desopilantes. Presta atención, vamos a tomar un par de ejemplos, a lo que no hace mucho, el año pasado, la diputada Elisa Carrió respondía cuando le preguntaron, según ella, cuánta corrupción habían cometido, cuántos se habían robado, según ella, Néstor y Cristina Kirchner. Elisa Carrió el año pasado. 10.000 millones de euros aproximadamente son el matrimonio Kirchner, pero bueno, esto hay que buscarlo. Cuando se pasa por bancos americanos es más fácil, porque todo está encriptado en la Reserva Federal. En algunos países, como creo que es Nueva Zelanda o Australia, es más difícil porque no hay bancos centrales. Pero es demasiado. Y en tanto que demasiado no se puede esconder. Bueno, es habitual, ¿no? Los exabruptos de Elisa Carrió. 10.000 millones de euros, según ella, se robaron solo el matrimonio Kirchner. Estos son más o menos 11.000 y pico de millones de dólares. Una cifra alucinada. No fue la única. Para tomar un segundo ejemplo, mucho más reciente, el arrepentido Leonardo Fariña, en las últimas series de notas que estuvo otorgando, también le puso cifras, le puso números a cuál fue la corrupción, a cuánto se llevaron, en este caso, Lázaro Báez y Néstor Kirchner. Fariña. Se chorearon en 12 años. A 10.000 millones de dólares por año, agarrando obra pública, petróleo, energía, telecomunicaciones y todas esas cosas. Sí, es así. Se sacaron en 12 años un PBI. Fariña decía, a razón de 10.000 millones de dólares por año, 100.000 millones, un PBI. Muy incoherente Fariña, porque en realidad un PBI son 500.000 millones, un PBI de la Argentina. No se llegan a esas cifras de corrupción ni aún suponiendo las hipótesis más alocadas sobre cuánto es el soborno en obra pública. Si toda la obra pública se hiciera con un soborno de 10%, no se llegan a esas cifras. Si toda la obra pública, lo que es un supuesto disparatado en sí, seguramente hay corrupción en alguna obra pública, en toda obra pública. Ahora, esto de la exageración en dimensionar la corrupción genera falsas ilusiones, falsas ideas, que si la corrupción es tan grande, si se la combate y se la reduce, se pueden suprimir, se pueden resolver problemas simplemente atacando la corrupción. Pero además de estar sobredimensionada, la corrupción, la idea de corrupción, con estos números que acabamos de escuchar, son mucho mayores
que las cifras que tenemos en mente respecto a los otros tipos de fuga de ingresos que tiene el Estado que no sean por corrupción. Hay estudios internacionales que estiman cuánto del dinero que se filtra de los ingresos del Estado es por corrupción, cuánto del dinero es por otro tipo de delitos que no involucran a la corrupción, sino que son delitos cometidos por privados. Entendiéndose corrupción, donde participa funcionarios públicos, donde está la política, delitos privados cometidos por empresarios o por personalidades. Ahora nos vamos a ayudar con este dólar gigantesco para ilustrar cuánto se supone que todo el dinero por corrupción, por delitos criminales económicos, es dinero que está fuera del sistema, es dinero que ha sido fugado. En Argentina, para que tengan una idea, el dinero fugado, el que ahora el gobierno está queriendo tentar para que vuelva con el blanqueo, ronda según algunos cálculos, 400.000 millones de dólares. De cada 100 dólares de esos 400.000, ¿saben ustedes cuántos, según estimaciones que se hicieron a nivel internacional para países como la Argentina, cuántos de esos 400.000, qué porcentaje tiene como origen corrupción? Piensen, ¿qué dirían? Bueno, la respuesta es esta. Esta pequeña franja de cada 100 dólares, solamente 5 de los dólares que están fuera del sistema tienen origen en hechos de corrupción. Se preguntarán, ¿y el 95% restante de dónde se origina? Bueno, el 31%, que es esta segunda porción, el 31% son dólares que se van del sistema que tienen como origen actividades ilícitas criminales. Ahí está el narcotráfico, ahí está, por ejemplo, la venta de armas. Y el otro 64% restante, la porción más grande del dinero que está fuera del sistema, que se fugó, la porción más grande se originó en actividades criminales del sector privado que no son ni narcotráfico ni evasión, sino que tiene que ver con los delitos económicos. Se originan en evasión, se originan en sub- y sobrefacturación de operaciones de comercio exterior. Repasemos entonces. La corrupción del dinero que se le filtra al Estado es solo el 5%. El resto es o por actividades criminales, droga, narcotráfico, o por delitos cometidos por los empresarios. Hubo un estudio hace poco focalizado en qué pasa con el negocio de la soja. Para la Argentina, principal ingreso de exportación, unos 20.000, 25.000 millones de dólares. Cálculos hechos por investigadores del CEFIDAR, un centro de investigación que, dicho sea de paso, fue desactivado por este gobierno porque funcionaba con financiamiento de la banca pública que lo retiró. Ese estudio estimó cuánto de lo que se exporta del complejo sojero, en porotos, en aceites, se subdeclara. Y llegaron al resultado que por año se subdeclara 1.500 millones de dólares. Entonces uno puede hacer la siguiente cuenta. La exportación de soja está agravada, después de la reducción de 5 puntos que hubo al principio de este gobierno, por una alícuota del 30%. Si subdeclaran exportaciones por 1.500, el Estado deja de recaudar por año 500 millones de dólares nada más que por subdeclaración, subfacturación de exportaciones de soja. Entonces, se genera este tipo de distorsiones. Tomamos contacto rápidamente con el móvil del canal que está en la Cámara de Diputados. Ahí está Luis Rusconi. Hola, Luis. ¿Qué tal, Marcelo? Muy buenas noches. Estamos en el Salón de Pasos Perdidos. Desde muy temprano hay actividad en la Cámara de Diputados. A las 12:37 comenzó el debate y en estos momentos se está tratando el proyecto de devolución de IVA a los sectores vulnerables. Más tarde, cerca de las 12 de la noche, se va a tratar la ley antidespidos. Por eso estamos con la diputada Victoria Donda, quien ya te está escuchando, Marcelo. Hola, Victoria. Gracias por atendernos.
No, buenas noches, Marcelo, ¿qué tal? Bien, bueno, antes que nada queriendo saber qué han votado en la ley de reducción del IVA y cuál va a ser la votación del bloque en la llamada ley antidespidos, la emergencia ocupacional. La de reducción del IVA todavía no se está votando, se va a votar en unos breves momentos. Nosotros hemos propuesto algunas modificaciones que por lo que tengo entendido no estarían aceptándonos. En el caso de que no nos acepten esas modificaciones nos vamos a abstener. No vamos a votar en contra de la ley, pero tampoco la vamos a apoyar porque creemos que es una ley que no alcanza al universo de personas que debería alcanzar para realmente hacer impacto, que 300 pesos ya es una devolución bastante magra, digamos, en menos que un plan. Y bueno, que encima no acepten las modificaciones en la implementación es un problema, ¿no? Nosotros no la vamos a votar a favor, así que si no nos aceptan esas modificaciones, nuestra decisión es abstenernos. ¿Cuál es la modificación principal que le plantean a ese proyecto, Victoria? Te diría que son dos críticas. Una, que es la que vienen haciendo en su mayoría, el tema de que te lo devuelven a través de una tarjeta donde vos la pasás y para eso tenés que ir a comprar a un comercio con postnet. ¿No? Vos sabés que los sectores más vulnerables, los sectores del interior del país, van a comprar en su mayoría comercios que no tienen postnet. También es una situación que uno puede generar programas para ir resolviéndolo, pero entonces es una ley que para que sea realmente implementada primero necesita un programa para ir resolviendo el problema de que el comercio tenga postnet y mientras tanto lo que haces es trasladar esas masas de dinero de consumidores a los hipermercados y a los grandes negocios que sí tienen postnet y están bancarizados, ¿no? Ese es un defecto de implementación que nosotros le vemos a la ley. Y después algunas cuestiones que tienen que ver con el fondo, como el pequeño universo de beneficiarios a quienes les llegaría, ni siquiera alcanza a los beneficiarios de la tarifa social, que ya son pocos, ¿no? Para vos acceder a la tarifa social se considera que aquellas personas que cobren como mínimo 2 salarios mínimos vital y móvil pueden acceder. Bueno, acá consideran que solamente las personas que cobran un salario mínimo vital y móvil pueden acceder y eso nos parece que acota demasiado el universo de personas que deberían acceder a la devolución del IVA. Gracias, Victoria. No, de nada, gracias a vos. Luis Rusconi, ahí en el móvil, hay incógnita y duda acerca de qué está pasando con el bloque del Frente Renovador, que esperaba que tras no votarse los primeros 2 dictámenes llegaran a los diputados a votar el de ellos, pero esto ha cambiado en las últimas horas, lo que ha generado esta incertidumbre y una reunión de último momento ahora en la Cámara de Diputados. Luis, ¿alguna información al respecto? Sí, así es, Marcelo. Bueno, en estos momentos está reunido el bloque de diputados del Frente Renovador. Seguramente dentro de un rato van a bajar y van a comunicar cuál va a ser su postura. Igual, en principio, ya adelantó Sergio Massa que la idea de ellos es votar de manera negativa el proyecto del Frente para la Victoria, que ya tiene media sanción del Senado, pero a la vez se abrió la incógnita sobre qué es lo que va a hacer el oficialismo. Aparentemente bajarían a la Cámara, darían el quórum para tratar la ley, se abstendrían y de esa manera se podría imponer la ley que ya tiene media sanción y que es impulsada por el Frente para la Victoria. Gracias, Luis. Bueno, apenas esa información de ahí volvemos a tomar contacto. Para un poco completar lo que había quedado interrumpido en el comentario inicial, quiero remarcar, quiero subrayar la desproporción que hay en el tratamiento de los medios en general, incluso en el debate público, en las discusiones entre amigos y familiares, respecto a la corrupción y a los delitos cometidos por los privados, siendo que, como vimos hace un instante, es mucho mayor en términos de magnitud lo que representa de pérdida de ingresos para el Estado los delitos cometidos por privados que la corrupción, sin minimizar en absoluto la gravedad de la corrupción por todo lo que dijimos al principio.